colección mundial, por la variedad fotográfico, que tendrán debido a mayor parte de la década entregada a la el Cotero, para la introducción en su momento, ha resultado el concepto de de las recetas, se destaca también Enrique, un de los compositores más destacados para el sector de gaita de este proceso, con una obra que actualmente será presenta de composición. Y ahora todo lo que vos interpretar normalmente es de su autoría, porque también lo que las fotos, que está bien entendido para la foto. Enrique Otero, eso tenía 70 años, porque está poco para 71. Para 71. Y de Lobato Fragoso, de Vigo, de hecho, Chapuleta se ha conocido. a esta enseñanza, los instrumentos, no solo la gaita, sino muchos
iniciado con un fandango que lleva muchos anos, no ano 1987, por exemplo, que inicio ano marcado, que lle dirigiu a Miquel o constructor desta gaita que todos coñecedes que é Seivane. Seivane con vídeo con él, unha grandísima amistade de muchos anos, e a gaita esta foi construída por él, e por outras cousas máis, pois eu atiquei un fandango que se chama Fandango de Gigante. Por iso vamos a comenzar o noso repertorio hasta que, cando cansedes, dicindo, oye, que queremos comenzar. Non hai problema ningún.
en honor aos vellos éxitos.
No, bueno, vamos a dar valor a que cuando conocíamos que son a percusión de Noite Arena, ese grupo famosísimo, grupo tradicional. Entonces, eu dediquei unha rumba que se chama Rumbeando de Noite Arena. Non me la gana de ser moito. Non, xa que grabamos ahora que se grabar aquí, que ahora que nos rubrinas porque aí despois de buscar. Vamos a ayudar a
nosotros como recuerdo a ese grupo que tuvimos durante 30 años prácticamente, grupo que sí, dio bastante de carácter de a todos ellos. Y entonces esta manera pues es como un recuerdo, hacer la memoria de estar dentro de estos compañeros, amigos de todos durante tantos años. Tengo una variación a más que a